En 1872, un científico británico llamado George Smith hizo un descubrimiento que lo conmocionaría profundamente. Trabajando hasta altas horas de la noche en el Museo Británico, rodeado de miles de tablillas de arcilla recuperadas de la antigua Mesopotamia, Smith traducía una serie de textos sumerios que llevaban décadas acumulando polvo. Lo que leyó lo hizo levantarse tan rápido que su silla se cayó hacia atrás. Le temblaban las manos al sostener la tablilla. Según sus compañeros de trabajo presentes, Smith hizo algo completamente impropio de un erudito victoriano tan reservado. Empezó a arrancarse la ropa con entusiasmo y corrió por la sala gritando que había descubierto algo que cambiaría todo lo que creíamos saber sobre la historia de la humanidad. Pero aquí está la cuestión. La tablilla que provocó esta reacción. No fue la historia del diluvio por la que Smith se hizo famoso, eso vino después. No. Los testigos informaron que Smith había estado trabajando en un conjunto diferente de tablillas esa noche. Tablillas que describían algo mucho más perturbador. Tablillas que fueron retiradas discretamente de la exposición pública poco después. Tablillas que describían la Tierra no como el hogar de la humanidad, sino como un planeta prisión. Y nosotros no éramos lo mejor de la creación. Éramos los reclusos. O, más precisamente, éramos la fuerza laboral. Ahora bien, antes de que pienses que esto es solo otra teoría de la conspiración, necesito que entiendas algo. Los sumerios no eran gente común inventando cuentos de hadas alrededor de una fogata. Inventaron la escritura. Crearon la rueda. Tenían matemáticas, astronomía y sistemas legales avanzados. Describieron con precisión nuestro sistema solar miles de años antes de que tuviéramos telescopios. Sabían de planetas que no descubrimos hasta el siglo XX. Y su historia de la creación no es un simple mito sobre un dios moldeando arcilla. Es un relato detallado que se lee menos como una religión y más como un informe científico. Un informe sobre ingeniería genética, sobre operaciones mineras, sobre rebelión y la creación de una especie esclava para reemplazar a los trabajadores que se niegan a continuar. Las tablillas describen a unos seres llamados Anunnaki. El nombre se traduce literalmente como aquellos que vinieron del cielo a la tierra, no dioses en el sentido sobrenatural. Seres físicos, seres que comían, bebían, se cansaban, luchaban en guerras, tenían hijos y finalmente morían. Igual que nosotros, solo que vivían miles de años. Y poseían una tecnología que aún no podemos explicar por completo. Estas tablillas indican que los Anunnaki llegaron aquí hace 450.000 años con una misión específica, extraer oro, no para joyería ni moneda, sino porque la atmósfera de su planeta estaba fallando y las partículas de oro podían repararla de alguna manera. Establecieron operaciones mineras en lo que hoy es el sur de África. Y durante miles de años, sus propios trabajadores, llamados Igigi, realizaron el brutal trabajo en las profundidades subterráneas. Pero entonces algo sucedió. Tras 40 años de trabajo agotador en condiciones que incluso estos seres avanzados consideraban insoportables, los Igigi se rebelaron. Arrojaron sus herramientas. Marcharon hacia el complejo de Enlil, el comandante de las operaciones terrestres. Rodearon su hogar y prendieron fuego a sus herramientas. No iban a volver a bajar a esas minas. Las tablillas describen la convocatoria de un consejo de emergencia. Los líderes Anunnaki tenían un problema. La minería de oro no podía detenerse. Su planeta natal la necesitaba. Pero tampoco podían obligar a su propia gente a volver a la esclavitud. Así que uno de ellos, un científico llamado Enki, propuso una solución. Una solución que cambiaría el curso de la historia para siempre. Sugirió crear un nuevo trabajador, un trabajador primitivo. Al mezclar el material genético de los Anunnaki con las especies de primates más avanzadas que ya vivían en la Tierra, las tablillas no lo llaman magia. Lo describen en términos que suenan inquietantemente a ingeniería genética moderna, ensayo y error, experimentos fallidos, criaturas que no podían sobrevivir o reproducirse. Y finalmente, el éxito, la creación de lo que llamaron Lulu Amelu, el trabajador primitivo, nosotros, el Homo sapiens. Y esto es lo que debería quitarte el sueño. Según estas tablillas, no fuimos diseñados para ser sus iguales. Fuimos diseñados con limitaciones específicas. Una vida útil más corta para no acumular demasiado conocimiento ni poder. Solo lo suficientemente inteligentes para seguir instrucciones complejas y operar equipos de minería, pero no lo suficientemente inteligentes para cuestionar o rebelarnos. Al menos ese era el plan. Ahora, sé lo que algunos de ustedes están pensando.
Esto es solo mitología antigua. Historias que los pueblos primitivos inventaron para explicar el mundo que los rodeaba. Pero aquí es donde se pone interesante. En 1973, los investigadores descubrieron algo extraño en nuestro ADN. Algo que no debería estar ahí si evolucionamos de forma natural. Tenemos 223 genes que no aparecen en ningún otro lugar del árbol evolutivo. Genes que los científicos admiten que no parecen haber evolucionado gradualmente, sino que aparecieron de repente, completamente formados, como si estuvieran insertados. Y luego está la fusión del cromosoma 2. Todas las especies de primates de la Tierra tienen 48 cromosomas, excepto nosotros. Tenemos 46. En algún momento de nuestro pasado evolutivo reciente, 2 cromosomas se fusionaron. La pregunta en la que los científicos no se ponen de acuerdo es si esto ocurrió de forma natural o si alguien lo provocó. Si eres de los que hacen preguntas incómodas y no se conforman con respuestas fáciles, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que exploraremos en las próximas 2 horas desafiará todo lo que creías saber sobre quiénes somos y por qué estamos aquí. Créeme, querrás quedarte hasta el final. Así que, volvamos a esas tablillas, las que desaparecieron de la vista pública, las que describen la Tierra como un planeta prisión cuidadosamente controlado. Porque si los sumerios tenían razón, si realmente fuimos diseñados genéticamente para ser mano de obra, entonces debemos plantearnos preguntas muy serias. Preguntas como, ¿para servir a quién fue creada la humanidad? ¿Seguimos sirviéndole? ¿Y si la Tierra es una prisión, hay alguna forma de liberarse? La historia de cómo conocemos estas tablillas es casi tan extraña como lo que está escrito en ellas. A mediados del siglo XIX, arqueólogos europeos comenzaron a excavar las ruinas de la antigua Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates en el actual Irak. Lo que encontraron enterrado bajo miles de años de arena y escombros fue asombroso. Bibliotecas enteras, colecciones masivas de tablillas de arcilla con inscripciones en forma de cuña que nadie había visto en más de 2000 años. No estamos hablando de unas pocas docenas de tablillas, sino de cientos de miles. Algunas estimaciones sugieren que se recuperaron más de 500.000 tablillas en sitios como Nínive, Babilonia, Uruk y Nippur. Ahora bien, aquí está el primer misterio. De esas 500.000 tablillas, solo una fracción ha sido traducida y publicada por completo. Muchas permanecen en sótanos de museos y colecciones privadas, aún cubiertas por la suciedad de la que fueron extraídas hace más de un siglo. ¿Por qué? La explicación oficial es la falta de financiación, la falta de traductores cualificados y la falta de tiempo. Pero algunos investigadores sugieren otra razón, que ciertas tablillas contienen información tan inquietante, tan contradictoria con las narrativas históricas y religiosas establecidas, que se ha aplicado una política discreta y no oficial para mantenerlas alejadas del escrutinio público. Y algunas tablillas simplemente han desaparecido de los inventarios de los museos sin explicación alguna. Pero centrémonos en los que sí tenemos acceso, los que han sido traducidos. Empezando por el Enuma Elish, la epopeya babilónica de la creación. Ahora bien, la mayoría de los estudiosos la tratan como pura mitología, una historia sobre dioses que luchan y crean el mundo a partir del cadáver de una diosa derrotada. Pero al leerla con atención, más allá del lenguaje poético, surge algo más. El texto describe nuestro sistema solar con notable precisión. Enumera los planetas en su orden correcto. Describe características planetarias que no deberían haber sido visibles a simple vista. Y cuenta la historia de una colisión entre un planeta llamado Tiamat y otro cuerpo celeste llamado Nibiru, que dio lugar a la formación de la Tierra y el cinturón de asteroides. Zecharia Sitchin, el controvertido investigador que pasó 50 años estudiando estas tablillas, señaló algo que los académicos convencionales intentaron descartar pero no pudieron explicar por completo. Los sumerios representaban al Sol rodeado de 11 planetas, además del Sol mismo, 12 cuerpos celestes en total. Pero solo hemos descubierto oficialmente 8 planetas. 9 si contamos a Plutón. ¿De dónde sacaron los sumerios la idea de planetas adicionales? ¿Cómo sabían siquiera de planetas como Urano y Neptuno que no se pueden ver sin telescopios? La explicación estándar es que solo estaban adivinando o que los traductores posteriores están leyendo demasiado en descripciones vagas. Pero esa explicación comienza a desmoronarse cuando se ven sellos cilíndricos sumerios que muestran claramente al Sol rodeado de múltiples cuerpos esféricos en lo que parece sospechosamente un diagrama orbital. Luego tenemos el texto de Atrasis. Aquí es donde la situación se pone realmente incómoda.
El Atrahasis es uno de los relatos más antiguos de la historia de la humanidad, con al menos 4.000 años de antigüedad, aunque claramente está copiado de fuentes incluso anteriores. Y cuenta una historia que se parece menos a una mitología y más a un informe de una disputa laboral. El texto describe una época anterior a la existencia de los humanos, cuando los dioses Anunnaki se habían repartido el mundo. Los dioses mayores vivían cómodamente, mientras que los dioses menores, los Igigi, se encargaban del trabajo real. En concreto, cavaban canales, dragaban ríos y, lo más importante, explotaban la minería en el Apsu, que, según coinciden los estudiosos, se refiere a las operaciones mineras subterráneas en el sur de África. El texto es muy específico sobre la cronología. Dice, los Igigi trabajaron durante 40 años. 40 años de trabajo brutal y agotador, y entonces se cansaron. Las tablillas describen su rebelión con vívidos detalles. Quemaron sus herramientas. Marcharon de noche a la casa de Enlil, el administrador principal de la tierra. Rodearon su morada y exigieron el fin de su sufrimiento. El texto lo cita diciendo, el trabajo era pesado, la angustia excesiva. Cada día la tierra resonaba con nuestras quejas y gemidos. Ahora, piensen en esto por un momento. ¿Por qué los antiguos crearían un mito de la creación donde los dioses son representados como trabajadores exhaustos quejándose de sus trabajos? Así no es como funciona la mitología. Los dioses en los mitos suelen ser creadores todopoderosos y espontáneos. Pero estas tablillas describen algo muy diferente. Describen seres que se cansaron, que lucharon con el trabajo duro, que se rebelaron contra las malas condiciones laborales. Parece un relato histórico, no una alegoría religiosa. ¿Y qué pasó después? Aquí es donde entra en juego la ingeniería genética. Según los Atrahasis, Enlil simplemente quería castigar a los rebeldes y obligarlos a volver al trabajo. Pero Enki, a quien se le presenta constantemente como el líder más compasivo y con mayor sentido científico, sugirió una alternativa. Las tablillas lo citan proponiendo, mientras la diosa del nacimiento esté presente, que cree un trabajador primitivo. Que lleve el yugo. Que cargue con el trabajo de los dioses. La diosa del nacimiento a la que se refiere es Ninhursag, también llamada Ninma, descrita en los textos sumerios como experta en lo que hoy llamaríamos genética o biología. Pero esto es lo que lo hace tan inquietante. Las tablillas no describen una simple creación mágica. Describen un proceso científico con múltiples intentos fallidos. El Atrahasis y otros textos describen a Enki y Ninhursag realizando experimentos, creando seres deformes, incapaces de reproducirse y que morían rápidamente. Un pasaje describe criaturas que no eran ni machos ni hembras. Otro describe seres incapaces de contener la orina. Parecen el resultado de experimentos genéticos fallidos, de ensayo y error. Tras múltiples fracasos, finalmente lograron crear un ser capaz de sobrevivir, reproducirse y realizar la labor requerida. El texto describe cómo tomaron la esencia de un joven Anunnaki y la mezclaron con la arcilla o tierra de los seres primitivos que ya habitaban el planeta. Ahora bien, los estudiosos insisten en que la arcilla es solo una metáfora. ¿Pero qué pasaría si no lo fuera? ¿Y si arcilla fuera la mejor palabra que tenían para material biológico, para ADN? Las tablillas describen que esta mezcla se colocó en los úteros de las hembras Anunnaki que gestaron a los primeros humanos híbridos. 14 diosas del nacimiento, 7 hombres creadores y 7 mujeres creadoras. Y de estos 14 humanos originales, se engendró toda la fuerza laboral esclava. Hay un fragmento de tablilla que describe a Enki hablando después de la exitosa creación. Dice, he eliminado vuestro pesado trabajo. He impuesto vuestras fatigas al hombre. Piensa en las implicaciones de esa afirmación, la eliminación del trabajo de los Anunnaki y la imposición de ese mismo trabajo a la humanidad. Fuimos creados según esto, no como una creación amada, no como la cima del logro divino, sino como una fuerza laboral de reemplazo. Como máquinas biológicas diseñadas para realizar el trabajo que alguien más ya no quería hacer. ¿Y qué trabajo era ese? Extraer oro. Las tablillas enfatizan repetidamente el oro. Los Anunnaki necesitaban oro. Estaban desesperados por él. ¿Pero por qué? Los textos afirman que era para reparar la atmósfera de su planeta natal, Nibiru. Ahora bien, esto parecía absurdo cuando Sitchin lo propuso por primera vez en la década de 1970. Pero aquí hay algo interesante.
La NASA y otras agencias espaciales actualmente usan oro en naves espaciales y satélites, específicamente por sus propiedades únicas. El oro es un excelente escudo contra la radiación. Se usa para proteger instrumentos delicados de la radiación cósmica. Se usa en los visores de los cascos de los astronautas. Los científicos modernos incluso están explorando la posibilidad de usar nanopartículas de oro para reflejar la radiación y potencialmente modificar las propiedades atmosféricas. Así que tal vez la idea de usar oro para reparar una atmósfera dañada no sea tan descabellada como parece a primera vista. Pero volviendo a las tablillas, hay otro conjunto de textos que describen lo que sucedió tras la creación de los humanos. Al principio, nos mantuvieron en un lugar específico, una zona que los sumerios llamaban Edín, que algunos investigadores creen que es el origen de la palabra Edén. Nos asignaron tareas específicas. Trabajábamos los campos, cuidábamos los jardines y, sí, trabajábamos en las minas. Las tablillas describen a los humanos como inicialmente bastante primitivos, trabajando desnudos y comiendo hierba como los animales. Pero luego algo cambió. Varios textos describen a Enki compadeciéndose de los humanos y otorgándonos dones adicionales, conocimiento, agricultura y civilización. Este acto aparentemente enfureció a Enlil, quien creía que los humanos debían mantenerse ignorantes y bajo control. Este conflicto entre Enki y Enlil aparece repetidamente en la literatura sumeria. Enki es retratado como el benefactor de la humanidad, quien nos salva y nos otorga conocimiento una y otra vez. Enlil es retratado como severo, considerando a los humanos como una molestia ruidosa que debe ser controlada o eliminada por completo. Hay un texto que describe la reacción de Enlil ante el aumento de la cantidad y el ruido de los humanos. Dice, el ruido de la humanidad se ha vuelto demasiado intenso para mí. Con su alboroto, me privan del sueño. ¿Su solución? Enviar plagas, sequías y, finalmente, un gran diluvio para reducir la población humana. La historia del diluvio aparece en múltiples textos sumerios y babilónicos, incluyendo la famosa epopeya de Gilgamesh. Pero en estas versiones más antiguas, el diluvio no es enviado por un dios amoroso, decepcionado por los pecados de la humanidad. Es enviado por Enlil específicamente para aniquilar a la fuerza de trabajo humana, que se ha vuelto demasiado numerosa e independiente. Y Enki, actuando en contra de la decisión del consejo, advierte en secreto a un humano llamado Utnapishtim, o en otras versiones Yusudra, pidiéndole que construya un barco y se salve a sí mismo, a su familia y al material genético de los animales de la tierra. Tras el diluvio, cuando Enlil descubre que los humanos sobrevivieron, se enfurece, pero finalmente lo acepta y la humanidad puede seguir existiendo y sirviendo. Ahora bien, aquí hay una pregunta que debería inquietarte. ¿Por qué los antiguos crearían una historia de la creación donde la humanidad es vista como un error molesto que los dioses intentaron eliminar? ¿Dónde se nos representa no como hijos amados, sino como sirvientes ruidosos? Esto no encaja en el patrón de la mitología como cumplimiento de deseos ni como una forma de hacer que los humanos se sientan especiales. En todo caso, es lo contrario. Es profundamente desfavorable. A menos, claro, que no sea mitología en absoluto. A menos que sea un registro histórico de eventos reales transmitidos de generación en generación y finalmente escritos en tablillas de arcilla para preservar la verdad de nuestros orígenes. Las tablillas contienen un detalle más inquietante. Describen a los Anunnaki viviendo durante enormes periodos de tiempo. Sus años se describen de forma diferente a los años humanos, con algunos pasajes que sugieren que un año Anunnaki podría equivaler a miles de años terrestres. Pero incluso teniendo en cuenta eso, estos seres vivieron durante periodos increíblemente largos. Se describe que Enki, Enlil y Anu estuvieron presentes en la Tierra durante cientos de miles de años. Mientras tanto, los humanos envejecen y mueren en cuestión de décadas. ¿A qué se debe la diferencia? Según algunos textos, se debe a que fuimos diseñados específicamente con una esperanza de vida más corta. Incluso hay una historia sobre un rey humano, un hombre llamado Adapa, que fue llevado ante Anu. Enki le advierte a Adapa que no coma ni beba nada que se le ofrezca en el cielo, diciéndole que será el alimento de la muerte. Pero algunos eruditos creen que Enki en realidad mentía para proteger el secreto. Que lo que Anu ofreció era en realidad el alimento de la inmortalidad. Y Enki no quería que los humanos obtuvieran ese don. Fuimos creados para servir. Fuimos creados para morir jóvenes. Fuimos creados para ser controlados. Al menos eso es lo que nos dicen estas antiguas tablillas. Y no son imprecisas. Son inquietantemente específicas.
La pregunta es, ¿les creemos? Y si lo hacemos, ¿qué significa eso para nosotros hoy, miles de años después? Antes de profundizar, tengo curiosidad. ¿Desde dónde estás viendo esto ahora mismo? ¿Qué hora es donde estás? Deja un comentario y cuéntamelo. ¿Lo estás viendo a las 3 de la mañana porque no puedes dormir? ¿Te estás hundiendo en la oscuridad como yo? ¿O quizás estás en tu hora de almuerzo, absorbiendo información prohibida entre reuniones? Me encanta saber que hay personas en todo el mundo, en diferentes zonas horarias, todas haciendo las mismas preguntas incómodas al mismo tiempo. Hay algo poderoso en ese despertar colectivo, incluso si estamos dispersos por todo el planeta. Ahora, hablemos de quiénes eran realmente estos seres. Porque cuanto más se profundiza en los textos sumerios, más extraña se vuelve la imagen. Los Anunnaki no eran deidades abstractas y omniscientes que flotaban en las nubes. Tenían direcciones. Tenían cargos. Tenían árboles genealógicos complejos con disputas de herencias, reclamaciones de propiedad y amargas rivalidades que a veces estallaban en guerras a gran escala. Las tablillas catalogan sus vidas con el tipo de detalle burocrático que se esperaría de los registros gubernamentales, no de los textos religiosos. Tomemos como ejemplo a Anu. Se le describe como el rey que gobernó desde Nibiru, su planeta natal, pero no pasó mucho tiempo en la Tierra. La visitaba ocasionalmente, y cuando lo hacía, se consideraba una visita de estado importante con preparativos y ceremonias elaboradas. Las tablillas describen lugares de aterrizaje específicos que se estaban preparando para su llegada. Ciertas ciudades fueron designadas como puertos espaciales y ciertas montañas fueron prohibidas para los humanos porque servían como estaciones de comunicación o plataformas de aterrizaje. El monte Hermón, en Oriente Medio, se menciona repetidamente en relación con los vigilantes, otro nombre para estos seres que descendieron a la tierra. Luego está Enlil, hijo de Anu, a quien se le dio el mando de las operaciones terrestres. Su título oficial en las tablillas es Señor del Mando. Estableció su cuartel general en la ciudad de Nippur, considerada el centro religioso de Same. Los arqueólogos han excavado extensamente Nippur y sus hallazgos son interesantes. El trazado de la ciudad no se corresponde con los asentamientos antiguos típicos. Es demasiado organizado, demasiado preciso geométricamente, con lo que parece ser una plataforma elevada en el centro donde antiguamente se alzaba el templo de Enlil. Algunos investigadores sugieren que esta plataforma podría haber tenido una función más práctica que la del culto, que podría haber sido un centro de control o de comunicaciones. Enlil tuvo hijos propios, y aquí es donde las complicaciones dinásticas se complican. Su heredero legítimo fue Ninurta, un dios guerrero, a menudo representado con armas avanzadas que no se parecen a nada usado en la guerra antigua. Pero Enlil también tuvo un hijo ilegítimo con una mujer humana. Y este hijo, llamado Adad, causó importantes problemas políticos. Las tablillas están llenas de este tipo de escándalos. Dioses teniendo hijos con humanos, híbridos mitad humanos, mitad Anunnaki que eran más fuertes y longevos que los humanos normales, pero no aceptados como iguales por los Anunnaki de sangre pura. La Biblia menciona esto brevemente en el Génesis cuando se refiere a los Nefilim, la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero los textos sumerios entran en mucho más detalle sobre estos linajes híbridos y cómo se convirtieron en los primeros reyes y gobernantes de la civilización humana. Enki presenta un perfil completamente diferente. Mientras Enlil era el administrador severo, Enki era el científico, el ingeniero, el solucionador de problemas. Su título era Señor de la Tierra y su dominio era el Apsu, esas operaciones mineras subterráneas en África. Pero también se le atribuía el diseño de sistemas de riego, la enseñanza de la agricultura a los humanos y el establecimiento de las primeras ciudades. Los textos lo describen como un auténtico aprecio por sus creaciones humanas, casi protector de ellas. Hay un pasaje donde se describe a Enki caminando entre los humanos, observándolos y sintiendo algo parecido al orgullo o la compasión. Esta conexión emocional aparentemente impulsó muchas de sus decisiones para ayudar al progreso de la humanidad, incluso cuando contradecía la política oficial Anunnaki. La relación de Enki con su media hermana Ninursag es particularmente fascinante. Se la describe como la directora médica, experta en biología y genética. Juntos, llevaron a cabo los experimentos que llevaron a la creación humana, pero su relación era compleja. Algunas tablillas insinúan romance. Otras describen colaboración profesional. Unas pocas sugieren amargos desacuerdos sobre cómo debería tratarse a la humanidad. Hay un texto que describe una discusión entre ellos.
Después de que uno de sus experimentos híbridos produjera un ser con graves defectos, Ninhursag quiso terminar el experimento. Enki insistió en que siguieran intentándolo. Este tira y afloja sobre la ética de la ingeniería genética, registrado hace 4000 años, suena inquietantemente contemporáneo. Las tablillas describen a aproximadamente 600 Anunnaki estacionados en la Tierra en el apogeo de sus operaciones, junto con otros 300 operando desde estaciones orbitales o estacionados en Marte, al que llamaron Namu. No eran solo mineros y administradores. Tenían funciones especializadas, ingenieros que construían estructuras, pilotos que volaban naves entre la Tierra y Nibiru, personal médico que monitoreaba tanto a los Anunnaki como a las poblaciones humanas, especialistas agrícolas que cultivaban cultivos y guerreros, ya que, al parecer, los conflictos entre las diferentes facciones Anunnaki eran comunes, lo que nos lleva a algo que los textos expresan con mucha claridad. Estos seres no estaban unidos. Luchaban entre sí constantemente. Las tablillas describen una amarga rivalidad entre el clan de Enlil y el clan de Enki que perduró durante milenios. No se trataba solo de una rivalidad fraternal. Era un desacuerdo fundamental sobre el futuro de la Tierra y el papel de la humanidad en él. ¿Debían los humanos seguir siendo primitivos y controlados, o deberían ser educados y tener más libertad? ¿Deberían los recursos de la Tierra pertenecer exclusivamente a los Anunnaki, o deberían los humanos eventualmente heredar el planeta? Estas preguntas provocaron conflictos que, según las tablillas, a veces se tornaron violentos. Uno de los relatos más inquietantes describe una guerra librada con armas que parecen aterradoramente avanzadas. Los textos mencionan armas que destrozan montañas, luces brillantes que traen la muerte y nubes venenosas que queman los pulmones. La destrucción de Sodoma y Gomorra, mencionada brevemente en la Biblia, recibe un tratamiento mucho más completo en los textos sumerios, donde se describe como parte de un conflicto mayor entre facciones Anunnaki. Un bando desató armas que convirtieron la arena en vidrio, crearon nubes con forma de hongo y dejaron la región inhabitable durante generaciones. Los científicos han encontrado evidencia de daños térmicos inusuales y vitrificación en sitios de Oriente Medio que algunos investigadores creen que solo podrían explicarse por temperaturas de nivel nuclear. Hablemos de la apariencia real de estos seres. Las descripciones físicas son notablemente consistentes en miles de tablillas y relieves tallados. Eran altos, significativamente más altos que los humanos. La mayoría de las estimaciones basadas en arte arqueológico sugieren entre 2,1 y 2,4 metros, aunque algunos textos describen a ciertos individuos como incluso más grandes. Tenían cráneos alargados, ojos grandes y rasgos faciales pronunciados. A veces se describe que su piel poseía una cualidad luminosa, y a menudo se les representa con elaborados trajes que podrían haber sido trajes de protección o equipo tecnológico, en lugar de simples vestimentas ceremoniales. Curiosamente, envejecían muy lentamente. Un pasaje de un texto describe a un sirviente humano que notó que su amo Anunnaki se veía prácticamente igual durante 50 años, mientras que el humano había envejecido. Esta increíble longevidad se menciona repetidamente como una de las diferencias clave entre ellos y nosotros. Algunas tablillas sugieren que su mayor longevidad era natural a su fisiología, posiblemente debido al diferente periodo orbital y las condiciones ambientales de su planeta natal. Otras insinúan que utilizaban tecnología o tratamientos para prolongar aún más su vida. Su dieta también era diferente. Las tablillas describían que consumían un alimento de vida y un agua de vida que les otorgaba fuerza y vitalidad. Generalmente, a los humanos se les prohibía consumir estas sustancias. Existe la famosa historia de Adapa, el sabio llevado ante Anu, donde Enki le advierte específicamente que no coma ni beba lo que se ofrece en el cielo. Algunos investigadores interpretan esto como evidencia de incompatibilidad biológica, que cualquier cosa que consumieran los Anunnaki podría haber sido tóxica para los humanos, o que querían mantener la separación biológica entre las dos especies. Pero aquí hay algo de lo que no se habla lo suficiente. A pesar de su tecnología avanzada y sus largas vidas, estos seres no eran invencibles. Las tablillas registran muertes, incluso asesinatos. Un texto describe el juicio y la ejecución de un Anunnaki que mató a su hermano. Otro describe muertes por enfermedad. Varios mencionaron bajas en guerras y accidentes. Podían ser heridos. Sentían dolor. Experimentaban miedo. En un pasaje particularmente revelador durante el Gran Diluvio, el texto describe a los Anunnaki huyendo de la Tierra en sus naves celestes observando desde la órbita cómo las aguas destruían todo lo que había debajo.
Y el texto dice que se encogieron como perros y lloraron como mujeres ante la destrucción. Estos no suenan como dioses todopoderosos. Suenan como seres mortales con tecnología atrapados en una catástrofe que no podían controlar. La jerarquía entre ellos era rígida y, al parecer, se basaba tanto en el derecho de nacimiento como en la función. El linaje de Anu ostentaba la máxima autoridad. Enlil, como primogénito de una consorte oficial, comandaba las operaciones terrestres a pesar de ser más joven que Enki, quien nació de una esposa inferior. Esto causó un resentimiento que resuena en las tablillas. Enki era brillante y capaz, pero nunca llegaría a ocupar la cima debido a su estatus de nacimiento. ¿Les suena familiar? Es el tipo de estructura política que se observa en las monarquías humanas a lo largo de la historia. Lo cual plantea una pregunta interesante: ¿creamos dioses a nuestra imagen o creamos nuestras estructuras sociales basándonos en el modelo establecido por los Anunnaki? Sus ciudades estaban distribuidas por todo el mundo antiguo, cada una con funciones específicas. Eridu, la más antigua, fue la ciudad de Enki y el centro de operaciones científicas. Nippur fue la capital administrativa del gobierno de Enlil. Sippar fue el puerto espacial desde donde despegaban y aterrizaban las naves. Bat-Tibira fue el centro metalúrgico donde se procesaba el mineral de las minas. Las tablillas describen una red de asentamientos conectados por lo que parecen ser sofisticados sistemas de comunicación. Podían comunicarse entre sí al instante a grandes distancias. Coordinaban sus actividades a escala global y mantenían registros meticulosos de todo, razón por la cual sabemos tanto sobre ellos hoy en día. Pero entonces algo sucedió. Las tablillas pierden claridad sobre la cronología exacta, pero gradualmente la presencia Anunnaki en la Tierra disminuyó. Algunos textos sugieren que su misión se completó y regresaron a casa. Otros insinúan eventos catastróficos que los obligaron a partir. Algunos mencionan conflictos que hicieron que la Tierra fuera menos hospitalaria para ellos, y hay referencias crípticas a su disminución numérica, posiblemente debido a la incapacidad de reproducirse eficazmente en el entorno terrestre o a conflictos que redujeron su población. Alrededor del año 2000 a.C., los relatos detallados del gobierno directo Anunnaki desaparecen de las tablillas. En su lugar, se empiezan a ver referencias a reyes humanos que afirmaban descender de los dioses, gobernando en su lugar y manteniendo sus leyes y sistemas. Pero aquí está la pregunta que debería atormentarte. Si se fueron, ¿a dónde fueron? Y, más importante aún, ¿realmente se fueron? Porque esas mismas tablillas que describen su partida también contienen promesas, profecías, garantías de que regresarían, de que los dioses que nos crearon regresarían algún día para reclamar su creación. Toda gran cultura antigua tiene alguna versión de esta profecía: el regreso de los dioses, la segunda venida, el día en que quienes moldearon a la humanidad descenderán una vez más de los cielos. Y considerando que supuestamente nos crearon para un propósito específico, debemos preguntarnos, si regresan, ¿qué esperarán exactamente de nosotros? Imaginen una prisión sin paredes. Un sistema de contención tan perfectamente diseñado que los reclusos ni siquiera se dan cuenta de que están presos. Esa es la teoría que debemos examinar ahora, y les incomodará. Porque si la Tierra realmente es un planeta prisión, la evidencia no solo está grabada en tablillas antiguas. Está escrita en nuestros cuerpos, nuestro planeta y posiblemente incluso en nuestra propia conciencia. Empecemos con algo básico: la gravedad. Estamos tan acostumbrados a ella que nunca la cuestionamos. Pero la atracción gravitatoria de la Tierra crea una prisión más efectiva que cualquier barra de acero. Estamos completamente atrapados aquí. Sin tecnología que requiere cantidades masivas de energía y recursos, no podemos abandonar este planeta. E incluso con nuestra mejor tecnología actual, apenas hemos llegado a nuestra propia luna. Estamos atrapados en lo que los científicos llaman un pozo de gravedad, y escapar de él requiere superar fuerzas que consumen cantidades increíbles de combustible y esfuerzo. Es casi como si el propio planeta estuviera diseñado para mantenernos aquí. Ahora, comparemos eso con las descripciones de los Anunnaki en las tablillas. Viajaban entre mundos aparentemente con facilidad. Se describe que sus naves recorren vastas distancias, moviéndose entre la Tierra y Nibiru con regularidad. Mientras tanto, luchamos por poner algunos humanos en Marte, un planeta vecino. ¿A qué se debe esta drástica diferencia de capacidad? Una posibilidad es que nunca estuvimos destinados a irnos. Que nuestro diseño biológico incluye limitaciones inherentes que nos mantienen atados a esta roca específica que flota en el espacio.
Hablemos de esas limitaciones biológicas porque son más extrañas de lo que se podría pensar. Los humanos son la única especie en la Tierra que experimenta dolor extremo durante el parto. Todos los demás mamíferos dan a luz con relativa facilidad. Pero las mujeres humanas, el proceso es insoportable, peligroso y, hasta la medicina moderna, con frecuencia fatal. ¿Por qué? La explicación estándar es que nuestros cerebros grandes y nuestra postura bípeda crearon un desajuste entre el tamaño del cráneo y las dimensiones del canal de parto. Pero esa explicación se desmorona cuando se considera que el tamaño del cerebro aumentó relativamente rápido en términos evolutivos. Sin embargo, la estructura pélvica no se adaptó en consecuencia. Es casi como si el gran cerebro se hubiera añadido a un plan corporal que no fue diseñado para él. Como si alguien aumentara nuestra capacidad cognitiva sin rediseñar completamente el chasis para acomodarla. Luego está nuestra piel frágil. A diferencia de prácticamente todos los demás primates, carecemos casi por completo de pelo. Nos quemamos fácilmente con la luz solar. Somos vulnerables a las temperaturas extremas. Nos deshidratamos rápidamente. Si sacamos a un humano de un refugio con clima controlado y ropa adecuada, nos volvemos notablemente frágiles. Algunos investigadores proponen una teoría según la cual los humanos muestran signos de estar adaptados a un entorno acuático o semiacuático, lo que explicaría la pérdida de pelo, la distribución de la grasa subcutánea y nuestra capacidad instintiva para nadar. Pero no hay evidencia de que hayamos evolucionado en un entorno así en la Tierra. Entonces, ¿de dónde provienen estas adaptaciones? A menos, por supuesto, que el material genético utilizado para crearnos provenga de seres adaptados a condiciones ambientales muy diferentes. Nuestra vulnerabilidad al sol terrestre es particularmente interesante. Somos el único primate que no puede pasar largos periodos bajo la luz solar directa sin sufrir graves consecuencias para la salud, cáncer de piel, insolación, quemaduras graves. Mientras tanto, todas las demás especies de primates pueden pasar toda su vida al aire libre sin estos problemas. Algunos investigadores sugieren que esto indica que nuestra genética podría estar optimizada para una estrella diferente, quizás una con una emisión espectral distinta a la de nuestro Sol. Parece una locura hasta que recuerdas que las tablillas describen a los Anunnaki viniendo de otro planeta en otra parte del sistema solar, presumiblemente con diferentes niveles de radiación solar. Profundicemos en las anomalías genéticas, porque aquí es donde las cosas se ponen realmente raras. En 2003, el proyecto Genoma Humano completó el primer mapeo completo del ADN humano. Lo que encontraron desconcertó a los científicos. Tenemos 223 genes que no aparecen en ningún otro lugar del árbol evolutivo. Ni en primates, ni en otros mamíferos, en ninguna parte. Estos genes no muestran las mutaciones y cambios graduales que cabría esperar de la evolución natural. Parecen completamente formados, completamente funcionales, como si se hubieran insertado en nuestro genoma desde una fuente externa. La explicación oficial es la transferencia horizontal de genes desde bacterias. Pero incluso los científicos que la proponen admiten que es una suposición. En realidad, desconocen el origen de estos genes. Luego tenemos lo que se ha llamado ADN basura. Durante décadas, los científicos creyeron que el 97% de nuestro ADN no servía para nada. Eran restos evolutivos, secuencias aleatorias que se acumularon durante millones de años. Pero investigaciones recientes han revertido por completo esa suposición. Ese llamado ADN basura no es basura en absoluto. Contiene información increíblemente compleja, secuencias reguladoras, códigos de activación, lo que parece una programación latente esperando el detonante adecuado para activarse. Algunos genetistas ahora creen que este ADN no codificante podría ser en realidad la parte más importante de nuestro genoma que controla cuándo y cómo se expresan nuestros genes. Pero aquí está la pregunta inquietante. Si no es basura, si en realidad es un código sofisticado, entonces ¿por qué está tan desactivado? ¿Qué habilidades o características están encerradas en ese ADN latente? Hay un investigador llamado Loelpa que pasó años estudiando algo que él llamó la teoría de la intervención. Recopiló evidencia que sugiere que el ADN humano muestra signos de manipulación deliberada. Uno de sus argumentos más convincentes involucra la fusión del cromosoma 2 que mencioné antes. En cada especie de primates, los cromosomas existen en 24 pares para un total de 48. Los humanos tienen 23 pares, 46 en total. En algún momento, 2 de nuestros cromosomas se fusionaron. Puedes ver la evidencia claramente bajo un microscopio.
El cromosoma 2 en humanos tiene telómeros, las tapas protectoras que pertenecen a los extremos de los cromosomas justo en el medio donde ocurrió la fusión. También tiene 2 centrómeros, los puntos de unión para la división celular cuando debería tener solo uno. La fusión cromosómica natural es posible, pero es extremadamente rara y generalmente resulta en trastornos genéticos graves. Sin embargo, en humanos, esta fusión parece haber sucedido limpiamente, con éxito, y se fijó en toda la población. Las probabilidades de que esto suceda naturalmente y se extienda a todos los humanos son astronómicas. Pero si alguien quisiera modificar el genoma de un primate, reducir el número de cromosomas podría ser precisamente el tipo de cambio que haría. Menos cromosomas significa un control reproductivo más sencillo. Significa que los cambios genéticos se propagan de forma más predecible. Es el tipo de modificación que un ingeniero genético podría implementar si estuviera creando una nueva especie a partir de una plantilla existente. Ahora, hablemos de la esperanza de vida, porque aquí es donde la teoría del planeta prisión se vuelve realmente oscura. Según las tablillas, los Anunnaki vivieron miles de años. Algunos pasajes sugieren decenas de miles. Mientras tanto, los humanos estamos diseñados para morir jóvenes. Incluso con la medicina moderna, rara vez superamos los 100 años. Nuestras células solo pueden dividirse un cierto número de veces antes de detenerse. Un límite controlado por el acortamiento de los telómeros. Estamos programados para envejecer y morir. Pero aquí está la cuestión, esa programación no es universal en la naturaleza. Algunas especies muestran una senescencia insignificante, lo que significa que no envejecen en el sentido tradicional. Ciertas medusas pueden vivir efectivamente para siempre al volver a etapas de vida anteriores. Algunos árboles viven miles de años. Las ballenas de Groenlandia pueden vivir más de 200 años. La maquinaria biológica para la longevidad extrema existe en la naturaleza. Entonces, ¿por qué no la tenemos? Una posibilidad es que la corta esperanza de vida se haya diseñado deliberadamente en los humanos. Piénselo desde una perspectiva de control. Si su fuerza laboral viviera miles de años, acumularía conocimiento, sabiduría y, potencialmente, la capacidad organizativa para rebelarse. Pero si mueren después de 70 u 80 años, cada generación tiene que reaprenderlo todo. El conocimiento cultural se diluye. Las ideas revolucionarias mueren con sus creadores. Una población efímera es mucho más fácil de controlar que una longeva. Es el botón de reinicio integrado perfecto. Hay otra limitación que vale la pena examinar, nuestra propia conciencia. Los humanos usamos solo una pequeña fracción de la capacidad potencial de nuestro cerebro. Tenemos aproximadamente 86.000 millones de neuronas que crean billones de conexiones posibles, sin embargo, operamos en un rango muy estrecho de conciencia. Percibimos solo una pequeña porción del espectro electromagnético. Escuchamos solo un rango limitado de frecuencias. Estamos esencialmente privados sensorialmente en comparación con lo que potencialmente podríamos percibir. Algunos investigadores argumentan que esto no es accidental. Que nuestra conciencia ha sido deliberadamente atenuada, filtrada y limitada para mantenernos enfocados en la supervivencia y las tareas básicas, en lugar de expandir nuestra conciencia a niveles que nos permitan percibir la verdadera naturaleza de nuestra realidad. Esto se conecta con lo que algunos llaman la barrera de frecuencia o el velo de la conciencia. La teoría sugiere que la Tierra está rodeada por una barrera energética que mantiene la conciencia humana atrapada en estados de baja frecuencia. Estados caracterizados por el miedo, el instinto de supervivencia, el pensamiento tribal y la obsesión material. Nos mantenemos en lo que algunos investigadores llaman el cerebro reptiliano, la parte más primitiva de nuestra arquitectura neuronal, encargada de la supervivencia básica. Mientras tanto, las funciones superiores que permitirían una conciencia expandida, la telepatía o la percepción de otras dimensiones permanecen en gran medida latentes. ¿Se trata de una limitación biológica o de algo que se está suprimiendo activamente? Textos antiguos de diversas culturas describen este encarcelamiento de la conciencia. Los evangelios gnósticos, descubiertos en Egipto en 1945, contienen pasajes que describen la tierra como una prisión controlada por seres llamados arcontes. Estos textos afirman que los arcontes crearon una falsa realidad, una simulación diseñada para atrapar almas en cuerpos físicos e impedirles recordar su verdadera naturaleza. El lenguaje es diferente al de las tablillas sumerias, pero el concepto central es notablemente similar, los humanos como seres prisioneros controlados por fuerzas que se benefician de nuestra ignorancia y nuestro trabajo.
Los textos de Nag Hammadi describen al arconte principal como un ser llamado Yaldabaoth, quien crea el mundo material y a la humanidad para atrapar la conciencia divina en la materia. Se le describe como reptiliano, arrogante y afirma ser el único Dios, aunque ignora los reinos superiores que están más allá de su percepción. ¿Les suena familiar? Los paralelismos con Enlil de los textos sumerios son sorprendentes. Ambos son descritos como gobernantes de la tierra. Ambos son retratados considerando a los humanos como posesiones. Ambos son representados como deseosos de mantener a la humanidad ignorante de su verdadero potencial. Aquí hay algo que debería hacerte reflexionar. ¿Por qué los humanos tenemos un miedo instintivo tan fuerte a la muerte? Está arraigado en nosotros a un nivel más profundo que el pensamiento racional. Este miedo impulsa gran parte del comportamiento humano. Acumulamos riqueza para sentirnos seguros. Buscamos poder para sentirnos protegidos. Evitamos riesgos. Nos mantenemos a raya. Obedecemos a la autoridad. Todo porque nos aterra morir. Pero ¿y si ese miedo estuviera instalado en nosotros? ¿Y si seres que viven miles de años, que ven la muerte de forma muy diferente, amplificaran deliberadamente este miedo en los humanos porque nos hace más fáciles de controlar? Una población paralizada por el miedo a la muerte es una población que hará casi cualquier cosa para sobrevivir, incluso aceptar la servidumbre. La trampa de la reencarnación es otro aspecto de la teoría del planeta prisión que merece ser analizado. Numerosas tradiciones antiguas describen al alma como forzada a reencarnar repetidamente, recorriendo una vida tras otra en la tierra. Pero lo interesante es que varias de estas tradiciones también describen este ciclo como una trampa, no como un proceso natural. El libro tibetano de los muertos contiene instrucciones para los moribundos, advirtiéndoles que no se dejen engañar por falsas luces ni por seres que afirman ayudarlos. Algunas interpretaciones sugieren que estas advertencias tienen como objetivo evitar ser atraídos de vuelta a otra encarnación física antes de que el alma se haya liberado por completo. La idea es que, al morir, nos encontramos con seres o nos atraen luces que nos convencen de que debemos regresar a la tierra para aprender más lecciones o saldar deudas kármicas. Nos muestran a las personas que dejamos atrás y nos dicen que nos necesitan. Nos hacen sentir culpables o incompletos. Y así, aceptamos regresar, renacer en otro cuerpo físico, atrapados de nuevo en el ciclo. Pero ¿y si este ciclo no se trata en absoluto de crecimiento espiritual? ¿Y si es un sistema de recolección? Una forma de mantener la conciencia atrapada en la forma física, generando energía emocional de la que algunos seres se alimentan. Esto nos lleva a la teoría Loos, popularizada por el investigador Robert Monroe. Tras años de experiencias extracorporales y exploración de la conciencia, Monroe concluyó que la Tierra podría ser una granja donde la energía emocional humana, en particular las emociones negativas como el miedo y el sufrimiento, es recolectada por entidades no físicas. Llamó a esta energía Loos. La idea es que los humanos, atrapados en cuerpos físicos con vidas cortas, luchas constantes y emociones amplificadas, generan cantidades masivas de esta energía. En esencia, somos baterías que producen combustible para algo más. Suena descabellado hasta que observas cómo está estructurada la civilización humana. Vivimos en constantes estados de estrés, miedo, competencia y conflicto. Nuestros ciclos informativos se centran en desastres y tragedias. Nuestro entretenimiento a menudo se centra en la violencia y el sufrimiento. Nuestros sistemas económicos crean escasez y desesperación artificiales. Nuestros sistemas políticos nos mantienen divididos y enfrentados. Si se quisiera diseñar un sistema para maximizar la producción emocional negativa de una población, esto sería prácticamente óptimo. Y según las tablas, fuimos creados para trabajar, servir, laborar sin cesar. Quizás ese trabajo no sea solo físico. Quizás también sea emocional y energético. La prisión no es solo el planeta. Son nuestros cuerpos. Es nuestra percepción limitada. Es nuestro miedo a la muerte. Es nuestra corta esperanza de vida lo que impide acumular sabiduría. Es nuestra programación genética la que nos mantiene enfocados en la supervivencia en lugar de la trascendencia. Estamos atrapados en múltiples sistemas de control superpuestos, tan perfectamente integrados que la mayoría de la gente nunca los cuestiona. Creemos que así es la vida. Pero ¿y si así fue diseñada por seres que necesitaban que nos quedáramos exactamente donde estamos, haciendo exactamente lo que hacemos para su beneficio en lugar del nuestro? Las tablillas cuentan una historia. ¿Pero qué demuestra realmente la evidencia física? Aquí es donde los escépticos suelen confiar,
descartando la narrativa Anunnaki como pura fantasía. Pero hay un problema. El registro arqueológico contiene artefactos y sitios que no deberían existir, estructuras que desafían todo lo que creemos saber sobre las capacidades humanas antiguas. Y al comparar estas anomalías con las afirmaciones sumerias, surgen patrones inquietantes. Empecemos por el sur de África, porque ahí es donde, según las tablillas, se centraban las operaciones de extracción de oro. En la década de 1970, una compañía minera sudafricana descubrió algo incomprensible: antiguos pozos mineros. Realmente antiguos. No de cientos de años. Ni de miles. Estas minas databan de entre 100.000 y 200.000 años. Algunas estimaciones incluso las sitúan antes. El problema, según la arqueología convencional, es que los humanos de ese periodo apenas utilizaban herramientas de piedra. Ciertamente, no realizábamos operaciones mineras organizadas con túneles, estructuras de soporte ni evidencia de extracción sistemática de mineral. Michael Tellinge, investigador y autor sudafricano, ha dedicado décadas a documentar estos yacimientos. Ha encontrado cientos de minas antiguas repartidas por el sur de África, muchas de ellas en zonas que muestran evidencia de una intensa actividad minera de oro. Pero esto es lo que lo hace aún más extraño. Cerca de estas antiguas minas, Tellinge descubrió algo más: enormes estructuras circulares de piedra. Cientos de miles de ellas, que cubren un área mayor que California. No se trata de formaciones rocosas aleatorias. Son ruinas circulares construidas con precisión, a menudo conectadas por canales de piedra dispuestos en patrones claros a lo largo del paisaje. La mayoría están ahora enterradas o cubiertas de vegetación, visibles solo mediante reconocimientos aéreos. La explicación convencional es que se trata de recintos para el ganado construidos por los pueblos bantúes hace quizás unos cientos de años, pero la datación por radiocarbono de algunos yacimientos sugiere que son mucho más antiguos, y el estilo de construcción no coincide con la arquitectura bantú conocida. Las piedras suelen ser enormes, movidas sin mortero ni aglutinantes, ensambladas con técnicas que se asemejan a los yacimientos megalíticos de todo el mundo. ¿La teoría de Tellinge? Se trataba de asentamientos para la mano de obra minera. Los trabajadores primitivos descritos en las tablillas. Los humanos fueron creados para extraer oro de la tierra y procesarlo en instalaciones cercanas. Ahora, pasemos a un sitio que debería ser imposible. Pumapunku en Bolivia. Esto es parte del complejo más grande de Tiwanaku, ubicado a 13.000 pies sobre el nivel del mar en la cordillera de los Andes. La precisión de la mampostería en Pumapunku es tan extrema que los ingenieros modernos tienen dificultades para explicarla. Estamos hablando de superficies perfectamente planas mecanizadas con tolerancias de unos pocos micrómetros. Bordes perfectamente rectos de cientos de pies de largo. Ángulos precisos de 90 grados cortados en bloques de piedra que pesan más de 100 toneladas. Patrones geométricos que se entrelazan como rompecabezas tridimensionales. La piedra utilizada es andesita y granito, algunos de los materiales más duros de la Tierra. Dar forma a estas piedras con este nivel de precisión requeriría como mínimo herramientas con punta de diamante. Las herramientas de bronce y cobre, que son las que la arqueología convencional dice que estaban disponibles, serían completamente inútiles. Y, sin embargo, ahí está, innegablemente real, construido, según la datación oficial, en algún lugar entre el 500 y el 1500 después de Cristo. Aunque algunos investigadores sostienen que el sitio es mucho más antiguo, posiblemente datando de hace más de 12.000 años basándose en alineaciones astronómicas y patrones de erosión hídrica. Lo que hace que Pumapunku sea relevante para nuestra discusión es lo siguiente. La ingeniería de precisión que se exhibe allí coincide con las descripciones de los textos sumerios de estructuras construidas por los Anunnaki. Piedras perfectamente talladas, pesos enormes movidos y posicionados con aparente facilidad, una precisión geométrica que sugiere un conocimiento matemático avanzado. Y el sitio se encuentra en una región donde antiguas leyendas sudamericanas describen dioses que descendieron del cielo, enseñaron a los humanos técnicas avanzadas y luego partieron con la promesa de regresar. Cultura diferente, misma historia. Luego estaba Baalbek en el Líbano. El templo de Júpiter se asienta sobre una plataforma de cimentación que incluye las piedras talladas más grandes jamás movidas por la humanidad. Las 3 piedras, llamadas trilitos, pesan aproximadamente 800 toneladas cada una. Eso equivale a 1,6 millones de libras por piedra. Las grúas modernas alcanzan un máximo de unas 100 toneladas para una operación segura.
Las grúas especializadas para cargas pesadas pueden soportar más, pero requieren una instalación extensa, un terreno reforzado y una ingeniería minuciosa. Sin embargo, alguien movió estos bloques de 800 toneladas, los levantó a 20 pies del suelo y los colocó con tal precisión que no se puede deslizar un trozo de papel entre ellos. Debajo del trilito, en una capa aún más antigua, se encuentra una piedra llamada la piedra de la mujer embarazada. Este bloque pesa aproximadamente 1000 toneladas. Todavía está parcialmente unido al lecho de roca en una cantera cercana, cortado y moldeado, pero nunca se movió. Lo que plantea la pregunta, si los humanos antiguos no podían moverlo, ¿por qué lo cortaron? A menos, por supuesto, que no fueran ellos quienes lo cortaron, a menos que unos seres con tecnología mucho más allá de las capacidades de la Edad de Bronce fueran los responsables. La explicación oficial de cómo se movieron estas piedras implica miles de trabajadores que rodaban troncos, trineos y una coordinación increíble. Pero los ingenieros que han estudiado el problema señalan que la fricción por sí sola requeriría una fuerza de trabajo increíblemente grande y que el más mínimo error resultaría en una pérdida catastrófica de vidas y la destrucción de la piedra. Algunos investigadores sugieren que la única explicación plausible es la tecnología que desconocemos. Quizás la levitación acústica, la manipulación electromagnética o métodos que parecen ciencia ficción, pero que podrían ser ciencia antigua que hemos olvidado o que nunca hemos poseído. Hablemos de la Gran Pirámide de Giza. Porque a pesar de cientos de años de estudio, aún no podemos explicar con certeza cómo se construyó. La historia oficial dice que entre 20.000 y 30.000 trabajadores dedicaron 20 años a apilar 2,3 millones de bloques de piedra caliza, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas, para crear una estructura de 147 metros de altura y una base de 5 hectáreas. La precisión es absurda. La base está nivelada con una precisión de menos de 2,5 centímetros a lo largo de una extensión de más de 237 metros. Los lados se alinean con los puntos cardinales con una precisión de unas pocas centésimas de grado. Los pasajes internos mantienen ángulos y dimensiones constantes a lo largo de cientos de metros. Pero esto es lo que inquieta a los investigadores que observan con atención. La cronología convencional sitúa la construcción de la Gran Pirámide alrededor del 2500 a.C. bajo el faraón Keops. Sin embargo, no existe ningún texto egipcio contemporáneo que describa su construcción, ni registros detallados de las técnicas de ingeniería empleadas, ni documentación de la enorme mano de obra que se habría requerido. Lo que tenemos, en cambio, es silencio de los propios egipcios y leyendas mucho más tardías que afirman que las pirámides fueron construidas por dioses o gigantes en una época anterior a los faraones. Incluso historiadores del antiguo Egipto como Manetón escribieron sobre dinastías de dioses que gobernaron Egipto antes de los reyes humanos a lo largo de miles de años. La estela del inventario descubierta en el siglo XIX cerca de la Gran Pirámide contiene inscripciones que sugieren que la Esfinge y las pirámides ya existían cuando Keops llegó al poder. Supuestamente realizó trabajos de restauración, no la construcción original. De ser cierto, esto retrasa significativamente la edad de estos monumentos, posiblemente a un periodo en el que, según la arqueología convencional, los humanos aún estaban descifrando los fundamentos de la agricultura. A menos, por supuesto, que los humanos no fueran los constructores originales. También existe el misterio de la construcción interior de la pirámide. La cámara del rey contiene enormes vigas de granito que pesan entre 50 y 80 toneladas cada una, transportadas desde canteras a 800 kilómetros de distancia, y que, de alguna manera, se elevaron a 106 metros de altura y se maniobraron a través de estrechos pasajes. Las tolerancias en la construcción de la cámara son tan precisas que los equipos modernos de medición láser muestran variaciones de menos de 1 milímetro en superficies de decenas de metros de ancho. Este nivel de precisión no se alcanzó en la construcción occidental hasta la Revolución Industrial. Algunos investigadores señalan la llamada imposibilidad agrícola de la construcción de pirámides. Para alimentar a una fuerza laboral de 20 a 30.000 personas durante 20 años, se necesitaría un excedente agrícola masivo. Sin embargo, los datos climáticos y los registros de las inundaciones del Nilo de ese periodo sugieren que Egipto, de hecho, sufría sequía. La logística para alimentar, alojar y coordinar a tantos trabajadores habría requerido infraestructura y organización. No tenemos evidencia de que existiera en ese momento, a menos que se acepte que la fuerza laboral no era humana o que el cronograma de construcción es completamente erróneo. Ahora,
examinemos la evidencia arqueológica genética, ya que esta podría ser la pieza más inquietante del rompecabezas. En 1991, un equipo de genetistas dirigido por el Dr. Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, publicó un artículo que examinaba la complejidad del genoma humano. Su conclusión impactó a muchos. Calcularon que la probabilidad de que el ADN evolucionara por azar dentro de la línea de tiempo de la Tierra era estadísticamente imposible. El propio Crick propuso una teoría llamada panspermia dirigida, que sugería que la vida en la Tierra podría haber sido sembrada deliberadamente por una inteligencia extraterrestre. En esencia, afirmaba que nuestro código genético muestra signos de diseño, no de evolución aleatoria. En 2001, el proyecto del genoma humano reveló los 223 genes que mencioné antes y que no aparecen en ningún otro lugar de la naturaleza. El Dr. Maxim Makukov y Vladimir Sherbak fueron aún más allá. Publicaron una investigación que sugería que el ADN contiene lo que denominan lenguaje simbólico aritmético e ideográfico incrustado en el código genético. Argumentan que esto representa la firma de quien diseñó el código, como el sello de un fabricante. Su artículo, revisado por pares, afirmaba haber encontrado lo que equivale a una señal de sorpresa dentro del ADN humano. Un patrón tan específico y no aleatorio que sugiere una ubicación intencional por parte de una fuente inteligente. La fusión del cromosoma 2 está documentada de forma innegable y, según genetistas que la han estudiado a fondo, muestra indicios de ingeniería genética artificial, más que de evolución natural. El Dr. Maxim Frank Kamanatsky, biólogo molecular, ha escrito que la fusión parece demasiado limpia, exitosa y perfectamente propagada como para haber ocurrido de forma natural. No llega a afirmar una intervención extraterrestre, pero admite que la explicación natural requiere aceptar algunas coincidencias extraordinarias. Luego están los cráneos alargados encontrados en todo el mundo antiguo. Perú, Egipto, Malta y docenas de otros lugares han producido cientos de cráneos con estructuras craneales dramáticamente alargadas. La explicación principal es la deformación craneal, una práctica en la que se forzan cráneos infantiles para crear la forma alargada. Esta práctica definitivamente ocurrió en algunas culturas. Pero aquí está el problema. Algunos de estos cráneos no solo muestran deformación de la estructura ósea existente. Muestran una mayor capacidad craneal, diferentes disposiciones de las placas óseas. Y en algunos casos, marcadores genéticos que no coinciden con las poblaciones humanas modernas. El análisis de ADN realizado en cráneos paracas de Perú reveló algo sorprendente. Las muestras contenían ADN mitocondrial con mutaciones desconocidas en cualquier población humana. El genetista que realizó el análisis afirmó que los resultados sugieren un linaje de homínidos completamente nuevo, algo fuera del árbol genealógico humano conocido. Estos datos no han sido ampliamente aceptados por la ciencia convencional, principalmente porque no se ajustan a los modelos existentes, pero si son exactos, apoyarían las afirmaciones de las tablillas sobre linajes híbridos humanos Anunnaki, seres que parecían mayoritariamente humanos, pero tenían diferencias genéticas significativas. Yacimientos arqueológicos de todo el mundo muestran evidencia de una metalurgia avanzada que no debería haber existido cuando supuestamente fueron construidos. Los egipcios trabajaban el cobre y el bronce, pero de alguna manera crearon vasijas de granito perfectamente lisas, con cuellos largos y estrechos e interiores huecos, cuya fabricación requeriría herramientas rotatorias y brocas de precisión. Los incas ensamblaron piedras enormes con tanta precisión que los intentos modernos de replicar la técnica han fracasado, incluso con herramientas de corte de diamante. Yacimientos en Turquía como Göbekli Tepe muestran un sofisticado conocimiento astronómico y construcciones de piedra maciza que datan de hace 11.600 años, una época en la que los humanos supuestamente vivían en pequeños grupos de cazadores-recolectores. Cada una de estas anomalías puede explicarse individualmente si se está dispuesto a aceptar coincidencias improbables y a reconocer a los humanos antiguos capacidades que no tenemos. Evidencia de que poseyeran. Pero al dar un paso atrás y observar el patrón, al observar la distribución global de trabajos en piedra de precisión imposible, anomalías genéticas y proyectos de ingeniería masivos, todos ellos datados de periodos descritos en textos antiguos como la época de los dioses, las explicaciones convencionales comienzan a perder credibilidad. Quizás, solo quizás, las tablillas no sean mitología. Quizás sean documentación técnica, informes arqueológicos de una época en la que seres con tecnología avanzada caminaron sobre la Tierra y remodelaron tanto el paisaje como el código genético mismo de las especies que crearon para servirles. Así que llegamos a la pregunta que debería aterrorizarnos.
Si las tablillas son precisas, si realmente fuimos diseñados por los Anunnaki, ¿para qué fuimos creados exactamente? La respuesta en los textos es brutalmente simple: para el trabajo. Éramos máquinas biológicas creadas para realizar tareas que los Anunnaki ya no querían hacer. Extraer oro, cuidar campos, construir estructuras, servir a los dioses. Esa fue nuestra programación original, nuestro propósito. Pero esto es lo que me quita el sueño. ¿Y si ese propósito nunca terminara? Las tablillas describen a los primeros humanos trabajando en las minas y los campos esencialmente como esclavos. No teníamos el concepto de libertad porque nunca la habíamos experimentado. Simplemente hacíamos lo que se nos decía. Los textos dicen que fuimos creados inicialmente sin la capacidad de reproducirnos. Ninursag esterilizó a los primeros humanos, asegurando así el control total sobre la población. Solo más tarde, según una historia, Enki modificó secretamente nuestra genética para otorgarnos la capacidad reproductiva. Este acto de rebelión contra la autoridad de Enlil otorgó a los humanos la capacidad de multiplicarse más allá del control directo de los Anunnaki. Y ahí fue cuando empezó el problema. Piensa en lo que significa ser creado como una herramienta. No tienes derechos inherentes. No tienes autonomía. Tus deseos, tu sufrimiento, tus sueños, todo es irrelevante porque existes únicamente para satisfacer las necesidades de alguien más. Las tablillas no describen a los Anunnaki hablando de la felicidad o la plenitud humana. Nos describen como describirías a un tractor, útil cuando funciona correctamente, un problema cuando se avería o deja de funcionar. Hay un pasaje escalofriante donde los dioses se quejan de que los humanos se han vuelto demasiado numerosos y ruidosos, perturbando su descanso. La solución que se discute no es reubicarse ni adaptarse. Es reducir la población humana mediante plagas y, finalmente, inundaciones. Éramos un aparato que se había descontrolado. Pero avancemos rápidamente hasta hoy. Los Anunnaki supuestamente abandonaron la Tierra hace miles de años. Su dominio directo terminó. Los humanos desarrollamos nuestras propias civilizaciones, nuestros propios gobiernos, nuestro propio sentido de autonomía. Ahora somos libres, ¿verdad? Excepto que cuando observamos cómo funciona realmente la sociedad humana, empezamos a notar algo inquietante. Seguimos desempeñando el mismo papel. Seguimos extrayendo recursos de la tierra. Seguimos construyendo monumentos a la riqueza y el poder. Seguimos sirviendo a una élite que se beneficia de nuestro trabajo mientras luchamos por sobrevivir. Consideremos el paradigma laboral moderno. La persona promedio dedica de 40 a 50 horas semanales a trabajar. No porque ame su trabajo. No porque cumpla un propósito profundo, sino porque necesita dinero para sobrevivir, para pagar la vivienda, la comida, para las necesidades básicas que, podría decirse, deberían estar libremente disponibles en un planeta con abundantes recursos. Intercambiamos nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza vital por la moneda que nos permite seguir existiendo. Extraemos oro, metafóricamente hablando, tal como lo hacían literalmente nuestros antepasados. Solo que ahora el oro se llama productividad, producción económica, valor para el accionista. El sistema está diseñado para mantenernos perpetuamente ocupados, perpetuamente estresados, perpetuamente enfocados en la supervivencia en lugar de cuestionar la naturaleza de la realidad o nuestro lugar en ella. Cuando te preocupas por ganarte la vida, no contemplas si la conciencia podría extenderse más allá de la muerte física. Cuando estás exhausto por trabajar en múltiples empleos, no investigas tablillas antiguas que sugieren que la humanidad podría estar esclavizada. El sistema nos mantiene atrapados en lo que los investigadores llaman la frecuencia de supervivencia, el nivel más bajo de conciencia donde lo único que importa es la comida, el refugio, la seguridad y la reproducción. El mismo nivel donde las tablillas describen la forma de operar de los primeros humanos. Existe un concepto en las religiones antiguas y las tradiciones místicas llamado adoración como transferencia de energía. La idea es que cuando los humanos rezan, se postran ante las deidades, ofrecen sacrificios y devoción, en realidad transfieren energía, no energía metafórica, sino una moneda energética real que estos seres consumen o utilizan. Toda cultura antigua practicaba alguna forma de adoración que implicaba rituales, a menudo diarios, dirigidos a los dioses que la exigían. Los dioses necesitaban adoración. La necesitaban. Se enojaban al no recibirla. ¿Por qué los seres todopoderosos necesitarían algo de los humanos primitivos a menos que esa adoración les proporcionara algo valioso? Las tablillas son explícitas al respecto. Los Anunnaki establecieron centros religiosos.
Exigieron sacrificios. Exigieron que los humanos trabajaran en sus templos, preparando ofrendas, manteniendo las instalaciones y realizando rituales. El texto describe esto como humanos alimentando a los dioses, sirviéndolos, complaciéndolos mediante el trabajo y la devoción. ¿Y qué sucede en toda civilización humana que se desarrolla? La religión. Sistemas organizados de adoración que exigen tiempo, energía, recursos y devoción completa a seres descritos como residentes del cielo. Los nombres cambian. Los rituales específicos cambian, pero la estructura fundamental permanece idéntica a través de las culturas y los siglos. Ahora, extendamos esto a la era moderna. Quizás ya no lo llamemos adoración, pero examinemos lo que realmente hacemos. Nos dedicamos a corporaciones, instituciones y sistemas de poder que exigen nuestra lealtad y trabajo. Buscamos la riqueza y el estatus con fervor religioso. Sacrificamos nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra felicidad al servicio de sistemas económicos que benefician a una pequeña élite. Mientras las masas luchan, nosotros seguimos sirviendo. Simplemente hemos cambiado a quienes llamamos amos. La teoría de Loos de Robert Monroe sugiere algo aún más siniestro, que la energía emocional humana, en particular las emociones negativas, representa una forma de alimento o combustible para entidades inmateriales. Describió la Tierra como una granja donde los humanos son la cosecha, generando esta energía mediante el sufrimiento, el miedo, el conflicto y la lucha. Cada guerra, cada tragedia, cada momento de angustia crea una explosión de intensa energía emocional. Y si existen seres capaces de percibir y utilizar esta energía, entonces mantener a la humanidad en un estado de sufrimiento constante y leve, con picos periódicos de trauma intenso, sería la estrategia agrícola óptima. Observe cómo se estructura la civilización humana desde esta perspectiva. Nos mantenemos en una escasez artificial a pesar de vivir en un planeta con abundantes recursos. Estamos divididos en grupos, naciones, religiones y tribus políticas que compiten entre sí, lo que garantiza un conflicto constante. Nuestros medios de comunicación se centran obsesivamente en la tragedia y el desastre, manteniéndonos sumidos en el miedo y la ansiedad. Nuestra industria del entretenimiento produce un sinfín de contenido centrado en la violencia, el horror y el sufrimiento. Nos bombardean con mensajes diseñados para hacernos sentir inadecuados, temerosos, envidiosos e iracundos. Si se quisiera maximizar la producción emocional negativa de una población, este sería el manual. El ciclo de la reencarnación, si existe como una trampa en lugar de una oportunidad de aprendizaje espiritual, representa la prisión definitiva. Vives una vida de lucha y trabajo. Mueres exhausto y confundido, y antes de poder recordar plenamente quién y qué eres realmente, te convencen o te obligan a regresar para otra ronda. Los seres que manejan este sistema te muestran a tus seres queridos aún en la tierra. Te hacen sentir culpable por irte. Te dicen que tienes karma pendiente, lecciones que aprender, deudas que pagar, y por eso aceptas regresar, renacer en un cuerpo físico con todos los recuerdos borrados, listo para generar otros 70 u 80 años de energía emocional y trabajo físico. Numerosos textos antiguos advierten sobre este ciclo. Los evangelios gnósticos describen arcontes que atrapan a las almas al morir, impidiéndoles escapar a reinos superiores. El budismo tibetano enseña técnicas para navegar por el bardo, el estado entre la muerte y el renacimiento, específicamente para evitar ser engañados y caer en la reencarnación automática. Incluso el mito de Platón describe a las almas obligadas a beber del río del olvido antes de regresar a la vida física. Estas advertencias aparecen en culturas separadas por miles de kilómetros y años. O bien la humanidad inventó independientemente la misma fantasía paranoica en todas partes, o bien todos estamos recordando algo real, algo sobre la verdadera naturaleza de esta existencia que se supone que no debemos recordar. He aquí una pregunta que debería inquietarte profundamente. ¿Por qué olvidamos? ¿Por qué todo ser humano nace con amnesia total de cualquier existencia previa y tiene algún conocimiento de lo que somos más allá de estos cuerpos físicos? Si la reencarnación es real y beneficiosa, ¿por qué no recordaríamos nuestras vidas pasadas? ¿Por qué no retendríamos la sabiduría y el conocimiento acumulados durante múltiples vidas? La única respuesta lógica es que el olvido cumple un propósito, que borrar nuestros recuerdos en cada ciclo nos mantiene vulnerables, controlables y perpetuamente empezando desde cero. Es el mecanismo de control definitivo. No puedes escapar de una prisión si no recuerdas que estás preso. Las tablillas describen cómo los Anunnaki crearon a los humanos para ser trabajadores, para servir y para obedecer.
Nos describen como seres genéticamente limitados, diseñados con una vida corta y una conciencia restringida. Describen sistemas religiosos establecidos para mantener el control. Y cuando observamos la civilización humana actual, miles de años después de la supuesta partida de los Anunnaki, vemos que esos mismos patrones siguen firmemente vigentes. Trabajamos, servimos, obedecemos, luchamos, generamos riqueza y recursos que fluyen hacia una pequeña élite. Producimos energía emocional a través de nuestro sufrimiento y nuestros conflictos. Permanecemos atrapados en una conciencia limitada, centrados en la supervivencia en lugar de la trascendencia. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Según las tablas, fuimos creados para extraer oro. Pero quizás sea una interpretación demasiado literal. Quizás la minería siempre fue metafórica. Quizás lo que se extrae de la humanidad no son solo recursos físicos, sino algo mucho más valioso. Nuestra energía, nuestra conciencia, nuestro potencial creativo canalizado hacia sistemas que benefician a otros mientras nos mantienen perpetuamente exhaustos, perpetuamente luchando, perpetuamente dormidos ante nuestra verdadera naturaleza y capacidades. Quizás todavía estemos haciendo exactamente lo que fuimos diseñados para hacer. Seguimos sirviendo al propósito para el que fuimos creados, generación tras generación, sin despertar lo suficiente como para preguntarnos quién se beneficia de nuestra labor incesante y si podríamos tener el poder de detenernos. La comunidad científica dominante tiene una postura muy clara al respecto. Las teorías sobre los antiguos astronautas son pseudociencia. Las tablillas sumerias son mitología, no historia. Cualquier sugerencia de que el ADN humano fue manipulado artificialmente es un disparate marginal. Y, sin embargo, al examinar los descubrimientos de la ciencia moderna, el panorama se vuelve mucho más complejo de lo que sugieren las desestimaciones oficiales. Comencemos con lo que los científicos admiten abiertamente que les desconcierta. La evolución humana muestra un patrón que no encaja del todo con los modelos darwinianos estándar. La evolución suele proceder gradualmente mediante pequeños cambios incrementales a lo largo de amplios periodos de tiempo. Pero la aparición del Homo sapiens muestra algo diferente. Hace unos 300.000 años, apareció una especie con un cerebro casi el triple del tamaño de sus predecesores. No se trató de un aumento gradual. El registro fósil muestra un salto relativamente repentino en la capacidad craneal, la capacidad cognitiva y la complejidad conductual. Los paleoantropólogos lo llaman el gran salto adelante, y sinceramente no tienen una explicación satisfactoria de su causa. El Dr. Ian Tattersall, curador emérito del Museo Americano de Historia Natural, ha escrito extensamente sobre este problema. Señala que la narrativa estándar de una progresión evolutiva fluida de los simios a los humanos se contradice con la evidencia fósil real. En cambio, observamos largos periodos de estancamiento interrumpidos por la aparición repentina de nuevos rasgos. La transición a los humanos modernos se produce con demasiada rapidez y de forma demasiado completa como para encajar cómodamente en los modelos de selección natural pura. Tattersall no llega a proponer una intervención, pero reconoce que ocurrió algo inusual en la evolución humana que no comprendemos del todo. Luego está la biología molecular. Esos 223 genes que aparecen en humanos, pero en ningún otro lugar del linaje de los primates, siguen sin explicación. La hipótesis oficial es la transferencia horizontal de genes desde bacterias, un proceso en el que el material genético se mueve entre especies mediante mecanismos distintos a la reproducción. Pero aquí está el problema con esa explicación: la transferencia horizontal de genes desde bacterias a animales complejos es extremadamente rara. Y cuando ocurre, generalmente involucra genes individuales, no cientos. Y estos genes en particular no son de naturaleza bacteriana. Son genes reguladores complejos que controlan el desarrollo y la función neuronal. Su repentina aparición en nuestro genoma hace aproximadamente unos cientos de miles de años sigue siendo uno de los verdaderos misterios de la genética. El Dr. Francis Collins, quien dirigió el proyecto del genoma humano, hizo una declaración interesante al completarse el mapeo inicial. Dijo que el genoma humano parecía haber sido diseñado con economía y elegancia, mostrando una optimización que sería lo que la mutación aleatoria produciría típicamente. Atribuyó esto a la eficacia de la selección natural. Sin embargo, otros genetistas señalaron que el nivel de optimización sugería algo más dirigido. El genoma contiene lo que los teóricos de la información llaman complejidad irreducible en ciertos sistemas. Estructuras tan interdependientes que no podrían haber evolucionado gradualmente porque las etapas intermedias serían no funcionales. Michael B., bioquímico,
ha construido su carrera en torno a la documentación de estos sistemas de complejidad irreducible. Si bien defiende el diseño inteligente desde una perspectiva teísta, su observación central se mantiene independientemente de quién o qué realizó el diseño. Ciertos sistemas biológicos parecen diseñados en lugar de evolucionados. El ojo, la cascada de coagulación sanguínea, el motor del flagelo bacteriano y, potencialmente, aspectos de la conciencia y la cognición humanas. La comunidad científica rechaza en gran medida sus conclusiones, pero tiene dificultades para proporcionar vías evolutivas paso a paso para los sistemas que destaca. La revelación del ADN basura representa otra fisura en la narrativa oficial. Durante décadas, el hecho de que el 97% del ADN humano no codificara proteínas se consideró evidencia del proceso desordenado y derrochador de la evolución. Pero a partir de 2012, el proyecto ENCODE publicó hallazgos que demuestran que este ADN no codificante es, en realidad, altamente funcional. Contiene elementos reguladores, interruptores que controlan cuándo y cómo se activan los genes. Es esencialmente el sistema operativo subyacente al código genético. Y esto es lo interesante, este sistema regulador es mucho más complejo que los propios genes. Es exactamente lo que se esperaría si alguien quisiera crear una plataforma biológica flexible y controlable que pudiera modificarse y mejorarse. Algunos investigadores han ido más allá. El artículo del Dr. Maxim Makukov sobre patrones aritméticos en el ADN sugiere que el código genético contiene lo que él llama patrones de precisión y lenguaje simbólico, cuya ocurrencia natural es estadísticamente improbable. Su análisis halló secuencias matemáticas repetidas incrustadas en la estructura de nucleótidos que no cumplen ninguna función biológica, sino que parecen ser firmas o marcas de agua. Al diseñar algo complejo, a menudo se incluye una firma que identifica al creador. Makukov argumenta que eso es lo que representan estos patrones, evidencia de autoría incrustada en el propio código. La neurociencia presenta sus propios misterios. El cerebro humano contiene aproximadamente 86.000 millones de neuronas, cada una capaz de miles de conexiones. La capacidad computacional que esto representa es asombrosa. Sin embargo, solo utilizamos una fracción de ella. Los científicos cognitivos han debatido durante mucho tiempo qué porcentaje de la capacidad cerebral utilizamos realmente. El viejo mito del 10% ha sido desmentido, pero incluso las estimaciones más conservadoras sugieren que estamos lejos de su utilización completa. ¿Por qué la evolución produciría un cerebro con una enorme capacidad sin utilizar? Eso es increíblemente ineficiente. A menos que la capacidad no esté sin utilizar, sino latente, esperando una activación que hemos olvidado cómo activar o que se haya suprimido deliberadamente. Estudios sobre sabios e individuos con habilidades extraordinarias ofrecen indicios de lo que el cerebro humano podría ser capaz de hacer. Personas capaces de realizar cálculos matemáticos complejos al instante. Individuos que recuerdan todo lo que han experimentado con perfecta claridad. Artistas capaces de reproducir paisajes urbanos detallados tras el sobrevuelo de un solo helicóptero. Estas habilidades existen en la arquitectura neurológica humana. No son sobrenaturales. Son capacidades biológicas que ocasionalmente se manifiestan cuando los sistemas inhibidores típicos fallan o se evaden. Esto sugiere que la mayoría de los humanos tienen estas capacidades restringidas, inaccesibles en circunstancias normales. La pregunta es ¿por qué? La investigación del Dr. Rex Strassman sobre el DMT, un compuesto natural del cerebro humano, reveló algo fascinante. Cuando se administró DMT a sujetos en entornos controlados, muchos reportaron encuentros con entidades aparentemente inteligentes que parecían reconocerlos, describieron haber recibido información, haberse sometido a exámenes y haberles dicho que habían olvidado su verdadera naturaleza. Strassman, inicialmente escéptico, finalmente reconoció que la consistencia de estos informes entre los sujetos sugería algo más que alucinaciones aleatorias. Si estas entidades son aspectos de nuestra propia conciencia o seres genuinamente separados sigue siendo un tema de debate. Pero el hecho de que nuestro cerebro produzca una molécula que induzca estas experiencias de forma constante es curioso. Es como si tuviéramos un hardware integrado para percibir realidades más allá de la conciencia ordinaria. La resistencia científica a las teorías de los astronautas ancestrales no se basa principalmente en la evidencia. Se trata de implicaciones. Si los orígenes humanos implican intervención extraterrestre, esto trastoca no solo la antropología, sino todo nuestro concepto de especie. Desafía las narrativas religiosas. Plantea preguntas incómodas sobre la autonomía y el propósito.
Y quizás lo más amenazante para la ciencia establecida. Sugiere que los pueblos antiguos poseen un conocimiento que hemos perdido. Que la historia no es una simple progresión de lo primitivo a lo avanzado, sino más bien un ciclo de ascensos y descensos con civilizaciones avanzadas que podrían anteceder a la nuestra. Los académicos que se atreven a investigar seriamente estas posibilidades se enfrentan a consecuencias profesionales. El Dr. John Mack, psiquiatra de Harvard y ganador del premio Pulitzer, comenzó a investigar el fenómeno de las abducciones extraterrestres a principios de los años 90. Su trabajo era riguroso y científicamente sólido, pero amenazaba las narrativas convencionales. Harvard lanzó una investigación sin precedentes sobre su trabajo, en esencia una cacería de brujas académica diseñada para desacreditarlo. Finalmente fue exonerado, pero el mensaje fue claro: algunos temas están fuera de discusión, independientemente de la evidencia. Zecharia Sitchin recibió un trato similar. Los académicos convencionales descartaron sus traducciones de textos sumerios por considerarlas extremadamente inexactas. Sin embargo, pocos de ellos podían leer sumerio con la suficiente precisión como para verificar sus críticas. Cuando los lingüistas examinaron su obra con detenimiento, descubrieron que sus traducciones eran, en general, precisas, aunque sus interpretaciones fueran controvertidas. El rechazo de su obra se debió menos a la erudición y más a la inaceptabilidad de sus conclusiones. Esto es lo innegable. La ciencia moderna ha descubierto anomalías en la genética humana que no encajan en modelos evolutivos limpios. Encontramos evidencia de cambios drásticos y repentinos en la capacidad cognitiva humana. Hemos documentado sistemas biológicos que parecen diseñados en lugar de evolucionados. Hemos mapeado ADN no codificante que parece una programación sofisticada. Y hemos descubierto que la conciencia humana tiene capacidades que apenas comenzamos a comprender, la mayoría de las cuales permanecen latentes en la gente común. Nada de esto prueba la existencia de los Anunnaki. Nada de esto confirma definitivamente que los humanos fueron diseñados genéticamente. Pero hace algo quizás más importante. Demuestra que la narrativa dominante está incompleta. Que existen misterios genuinos en los orígenes humanos que no se han explicado satisfactoriamente. Y que descartar los textos antiguos como pura mitología podría ser prematuro. Se supone que la ciencia debe seguir la evidencia a donde sea que la lleve. Pero cuando esa evidencia amenaza supuestos fundamentales sobre la historia humana y nuestro lugar en el cosmos, la tendencia es ignorarla o suprimirla en lugar de investigarla, lo que nos hace preguntarnos qué temen realmente que podamos descubrir si miramos demasiado de cerca lo que dicen realmente las tablillas antiguas. Si el relato sumerio fuera aislado, si solo una cultura antigua contara historias sobre seres celestiales que crearon a los humanos y moldearon la civilización primitiva, se podría descartar como mitología local. Pero eso no es lo que encontramos. Al examinar las culturas antiguas de todo el planeta, separadas por océanos y miles de kilómetros, se descubre que la misma narrativa central aparece una y otra vez con notable consistencia. Diferentes nombres, diferentes idiomas, pero la misma historia esencial. Empecemos con el diluvio. Más de 200 culturas de todo el mundo cuentan con detalladas leyendas sobre el diluvio, describiendo un catastrófico diluvio que destruyó a la mayor parte de la humanidad. Los detalles coinciden de maneras que la coincidencia estadística no puede explicar. Una advertencia divina dada a un hombre justo. Instrucciones para construir un gran barco. La salvación de su familia y sus animales. Las aguas del diluvio cubrieron la tierra. El barco se posó en una montaña. El envío de aves en busca de tierra firme. Y lo más inquietante, la razón del diluvio es casi siempre la misma. Los dioses se enojaron con la cantidad de humanos, el ruido o la corrupción y decidieron reiniciar el experimento. La versión sumeria precede al relato bíblico en al menos 1000 años, posiblemente mucho más. Pero existen historias similares en la antigua India, China, Grecia, Australia y entre los pueblos indígenas de América que no tuvieron contacto con las civilizaciones de Oriente Medio. Los Hopi hablan de múltiples destrucciones mundiales por agua. Los aztecas describen 4 mundos anteriores, cada uno destruido cuando los dioses se sintieron insatisfechos. La mitología griega incluye el diluvio de Deucalión. Los textos hindúes describen a Manú siendo advertido por un avatar pez para que construyera un barco antes de que el mundo fuera purificado. Estas no son similitudes vagas. Son la misma historia preservada de forma independiente en todo el mundo. El registro geológico respalda la hipótesis de una inundación catastrófica.
La evidencia sugiere que hace unos 11.600 años, al final de la última glaciación, el nivel del mar aumentó drásticamente a medida que se derretían las capas de hielo. Pero también hay evidencia de catástrofes locales más repentinas. El Mar Negro fue una vez un lago de agua dulce hasta que el Mediterráneo rompió las barreras naturales e inundó la cuenca rápidamente, posiblemente en cuestión de meses. La arqueología subacuática ha encontrado evidencia de asentamientos sumergidos en todo el mundo, ciudades que prosperaron cuando el nivel del mar era más bajo. Graham Hancock ha documentado docenas de estos sitios, lo que sugiere que existieron civilizaciones avanzadas antes del diluvio y que fueron en gran parte destruidas por él. Ahora, consideremos el fenómeno de las pirámides. Las pirámides de Egipto son famosas, pero no son únicas. Enormes estructuras piramidales aparecen en México, Centroamérica, Perú, China, Indonesia e incluso Bosnia, según estudios controvertidos pero convincentes. Los estilos de construcción varían, pero la forma básica, una enorme montaña piramidal escalonada o de lados lisos, aparece en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. La pirámide del Sol en Teotihuacán, México, tiene una base casi idéntica en tamaño a la Gran Pirámide de Giza. Ambas están alineadas con precisión con los puntos cardinales. Ambas incorporan proporciones matemáticas sofisticadas. ¿Por qué pirámides? La explicación estándar es que es una estructura naturalmente estable, fácil de construir, alta. Pero eso no explica las similitudes. En las alineaciones astronómicas, los diseños de las cámaras internas y el hecho de que muchas de estas estructuras parecen haber sido construidas durante periodos de tiempo similares a pesar de estar separadas por océanos. El eje de la Gran Pirámide apunta al cinturón de Orión. Las pirámides de Teotihuacán se alinean con la misma constelación. Las pirámides de Bosnia, si son legítimas, muestran orientaciones estelares similares. O bien, los humanos de todo el mundo se obsesionaron de forma independiente con las mismas estrellas y la misma forma arquitectónica, o alguien transmitió este conocimiento a múltiples culturas. El motivo del dios serpiente es quizás la conexión global más inquietante. En Sumeria, Enki se asocia con serpientes representadas con imágenes de serpientes. En Egipto, los faraones usaban el ureus, un símbolo de cobra que representa el poder divino. En Mesoamérica, a Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se le atribuye la enseñanza de la civilización a los humanos. En la India, los nagas son seres serpiente divinos de gran sabiduría. En China, los reyes dragones gobernaron en la antigüedad y se cruzaron con los humanos para crear linajes reales. En Australia, la serpiente arcoíris creó el mundo y la humanidad. En África, los chitauris son seres reptilianos que controlan a la humanidad desde la sombra según la tradición zulú. ¿Por qué serpientes? ¿Por qué culturas de todos los continentes asocian a sus dioses creadores o figuras civilizadoras con imágenes reptiles? Las serpientes no son veneradas universalmente. De hecho, son temidas en la mayoría de las culturas. Sin embargo, el simbolismo de la serpiente, vinculado al conocimiento divino, la creación y el gobierno, aparece en todas partes en el mundo antiguo. La Biblia incluso conserva este motivo, con la serpiente en el Edén ofreciendo un conocimiento que Dios no quería que los humanos poseyeran. El caduceo griego, dos serpientes enrolladas alrededor de un bastón, sigue siendo el símbolo de la medicina en la actualidad. La serpiente Kundalini en las tradiciones hindú y budista representa la conciencia despierta. Algunos investigadores, como David Icke, han llevado esto a extremos controvertidos, argumentando que los seres reptilianos controlan literalmente la civilización humana. Pero incluso dejando de lado tales afirmaciones, la coherencia simbólica exige una explicación. O bien la humanidad, en todas partes, eligió independientemente las serpientes para representar el poder divino y el conocimiento oculto, o bien este simbolismo se heredó de una fuente común. Una fuente que o bien tenía apariencia reptiliana o bien eligió representarse de esa manera. Luego están los dioses del cielo, universalmente descritos como provenientes de lo alto, llegando en vehículos voladores y finalmente partiendo con promesas de retorno. Los Anunnaki sumerios descendieron de los cielos. Los Elohim bíblicos vinieron del cielo. Los textos hindúes describen vimanas, palacios voladores de los dioses, con especificaciones técnicas detalladas para su construcción y funcionamiento. Estos textos describen batallas aéreas libradas con armas avanzadas. Describen vehículos que podían viajar bajo el agua, por el aire y al espacio. El nivel de detalle sugiere que no se trata de pura fantasía, sino descripciones de tecnología presenciada.
Las tradiciones nativas americanas hablan de seres estelares que descendieron del cielo, enseñaron a los humanos y partieron. Las leyendas polinesias describen dioses que llegan desde más allá del horizonte en grandes barcos o vehículos voladores. Los textos sintoístas japoneses mencionan seres que descienden de los cielos para establecer el linaje imperial. Los cultos de carga de Melanesia ofrecen un paralelo moderno. Cuando los aviones occidentales llegaron durante la Segunda Guerra Mundial, los isleños aislados, que nunca habían visto tal tecnología, interpretaron los aviones y su carga como regalos divinos. Construyeron réplicas de pistas y aviones con materiales locales, realizando rituales para que los dioses regresaran con más carga. Esto demuestra cómo las personas tecnológicamente primitivas interpretan naturalmente la tecnología avanzada como magia o poder divino. ¿Qué pasaría si los humanos antiguos tuvieran exactamente la misma reacción? ¿Y si los seres a los que llamaban dioses fueran simplemente visitantes con tecnología lo suficientemente avanzada como para parecer mágicos? La tercera ley de Arthur C. Clarke establece que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Para alguien en el año 3000 a.C., un avión sería un carro volador de los dioses. La ingeniería genética sería el acto divino de la creación. La comunicación por radio sería telepatía u omnisciencia divina. Los textos antiguos podrían ser descripciones sorprendentemente precisas de eventos reales filtrados a través del vocabulario y el marco conceptual limitados disponibles para los testigos. La distribución global de estas historias, símbolos y estructuras sugiere una de tres posibilidades. O bien la humanidad en todas partes inventó independientemente las mismas mitologías y construyó la misma arquitectura monumental por pura coincidencia, o bien existió una civilización global en la prehistoria profunda que difundió este conocimiento antes de ser destruida, quizás en el diluvio. O bien seres de otros lugares compartieron este conocimiento con múltiples culturas humanas, estableciendo estructuras religiosas y sociales similares para mantener el control en todo el planeta. Las tablillas sumerias sugieren la tercera opción, que los Anunnaki y sus asociados no solo gobernaron Mesopotamia. Dividieron la tierra en regiones, cada una gobernada por diferentes miembros de sus familias gobernantes, lo que explicaría por qué la misma historia esencial aparece globalmente, porque no era mitología. Era historia, registrada por civilizaciones de todo el mundo, todas describiendo los mismos eventos desde su perspectiva local. Hemos examinado las tablillas. Hemos estudiado la arqueología. Hemos considerado la evidencia genética y las conexiones globales. Pero ahora, debemos afrontar las preguntas que quitan el sueño a los investigadores. Preguntas que no tienen respuestas fáciles. Preguntas que nos obligan a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre nuestra realidad y nuestro lugar en ella. Primero y más inmediato. Si los Anunnaki abandonaron la Tierra hace miles de años, ¿a dónde fueron? Las tablillas mencionan Nibiru, su planeta natal, descrito por tener una órbita elíptica que lo acerca a la Tierra cada 3600 años. Los astrónomos han buscado evidencia de dicho planeta. Algunos afirman que el planeta 9, cuya hipótesis se basa en la existencia más allá de Neptuno, podría estar relacionado. Otros descartan por completo Nibiru, considerándolo una física imposible. Pero la pregunta sigue siendo, si estos seres fueran reales, si tuvieran la tecnología para viajar entre mundos, ¿simplemente abandonaron sus operaciones mineras y la fuerza laboral que crearon? ¿O dejaron atrás infraestructura, sistemas de monitoreo e incluso representantes? Existe una posibilidad más inquietante. ¿Y si nunca se hubieran ido? Los textos antiguos mencionan repetidamente a dioses que viven entre los humanos, disfrazados u ocultos. ¿Y si existen linajes con una genética significativa de los Anunnaki? Las tablillas describen el mestizaje entre Anunnaki y humanos, creando descendencia híbrida. Estos híbridos se convirtieron en los primeros reyes, los gobernantes de las civilizaciones tempranas. A lo largo de la historia, las familias reales han estado obsesionadas con la pureza de los linajes, con mantener linajes genéticos específicos mediante una crianza cuidadosa. ¿Por qué? La respuesta oficial implica la transferencia de propiedad y poder. Pero ¿y si se trata de preservar algo más? ¿Y si ciertos linajes portan códigos de activación, claves genéticas que proporcionan capacidades o conexiones de las que el resto de la humanidad carece? Los investigadores de conspiraciones a menudo discuten el concepto de élites de linaje que controlan la civilización humana. Familias cuya riqueza y poder persisten a lo largo de los siglos, operando tras bambalinas de gobiernos e instituciones. Si aceptamos la narrativa Anunnaki, esto deja de ser una conspiración y pasa a ser una posible gestión del linaje.
Las tablillas describen a los Anunnaki estableciendo la realeza como un regalo a la humanidad, seleccionando a individuos específicos para gobernar en su lugar. ¿Y si ese sistema nunca hubiera terminado? ¿Y si las estructuras de poder que gobiernan nuestro mundo actual se remontan a esas elecciones originales de linaje realizadas hace miles de años? He aquí una pregunta que debería inquietarte de verdad. Si fuimos creados para servir, para extraer recursos y generar energía para beneficio ajeno, ¿quién los está acumulando ahora? Los sistemas económicos globales canalizan la riqueza hacia grupos cada vez más pequeños. El trabajo humano y los recursos naturales se extraen continuamente, convirtiéndose en ganancias que se acumulan en la cima. Nos dicen que esto es capitalismo, fuerzas naturales del mercado. Pero aléjate. Observa el patrón. Miles de millones de humanos trabajando constantemente, produciendo mucho más de lo que consumen. Con el excedente fluyendo hacia las élites que controlan los sistemas financieros, la tierra y los recursos, se parece sospechosamente al sistema descrito en las tablas, una fuerza laboral que extrae valor del planeta y cuyos beneficios se van a otras partes. ¿Y qué hay de la agricultura de la conciencia? Si la teoría de Loos tiene fundamento, si existen entidades que se alimentan de la energía emocional humana, entonces la pregunta es, ¿quién gestiona la agricultura? Nuestro mundo está estructurado para maximizar el sufrimiento, el miedo, el conflicto y la lucha. No ocasionalmente, sino constantemente. Como si mantener estos estados emocionales en la población tuviera un propósito que va más allá del simple control. Cada guerra, cada crisis económica, cada división artificial mantiene a la humanidad generando intensas emociones negativas. Si existen seres capaces de cosechar esta energía, han creado el sistema de producción perfecto y nosotros somos el producto. La trampa de la reencarnación plantea quizás la pregunta más oscura. ¿Y si al morir no somos realmente libres? Múltiples tradiciones antiguas advierten sobre luces falsas, entidades engañosas y trampas diseñadas para convencer a las almas de regresar a la encarnación física. ¿Y si la muerte no es una salida de esta prisión, sino simplemente una transición a otra fase del mismo ciclo? Mueres. Entras en un estado de confusión. Recibes visiones diseñadas para manipularte emocionalmente y aceptas regresar para otra vida dedicada al trabajo y la producción de energía. La conciencia, la máxima fuente de energía renovable, atrapada en un ciclo sin fin que genera valor para los demás sin alcanzar la libertad duradera ni recordar la verdadera naturaleza de la trampa. Pero aquí es donde se pone interesante. Si todo esto es cierto, si la humanidad realmente está prisionera y controlada, ¿por qué tenemos esta conversación? ¿Por qué se traducen y publican textos antiguos? ¿Por qué los investigadores descubren evidencia y la comparten a pesar de las consecuencias profesionales? Hay un creciente despertar. Cada vez más personas cuestionan las narrativas oficiales. Cada vez más personas examinan la sabiduría antigua. Cada vez más personas experimentan una conciencia expandida y reconocen que algo está fundamentalmente mal en el funcionamiento de nuestro mundo. ¿Es este despertar accidental o forma parte de un ciclo mayor? Algunos investigadores sugieren que nos estamos acercando a un punto en el que los sistemas de control se están debilitando, que la conciencia humana está evolucionando más allá de las frecuencias que nos mantienen atrapados. La profecía Hopi habla del fin del cuarto mundo y el surgimiento del quinto. El calendario maya marcó el año 2012 como el final de un ciclo importante. Los textos hindúes describen el fin de Kali Yuga, la era de oscuridad y la transición a una nueva era. ¿Son estos mitos casuales o apuntan todos a lo mismo? Un punto de inflexión. Un momento en el que las puertas de la prisión podrían abrirse de golpe. Las propias tablillas contienen profecías, descripciones del regreso de los dioses, no como mitos, sino como eventos, seres que descienden del cielo, reclaman su creación e instauran un nuevo orden. ¿Es una promesa o una amenaza? Y lo más importante, si regresan, encontrarán una humanidad aún atrapada en una servidumbre inconsciente, lista para retomar nuestro propósito original. ¿O encontrarán algo inesperado, una especie que recordó, que despertó, que recuperó habilidades y soberanía que se suponía permanecerían latentes para siempre? Estas preguntas aún no tienen respuesta, pero el hecho de que nos las planteemos podría ser lo más importante que podamos hacer. Así que aquí estamos. Tras examinar miles de años de evidencia, múltiples líneas de investigación y patrones que se repiten a lo largo de culturas y siglos, nos queda una elección. Podemos descartar todo esto como coincidencia, como una mala interpretación, como fantasías de pueblos antiguos que no entendían el mundo que los rodeaba.
Esa es la opción cómoda, la que nos permite seguir creyendo en la historia que nos han contado sobre los orígenes, el propósito y el destino humanos. O podemos aceptar la incomodidad de considerar que tal vez, solo tal vez, las tablillas nos digan algo cierto. Seamos claros sobre lo que realmente hemos establecido. Las tablillas sumerias existen. Describen en detalle la creación de los humanos mediante manipulación genética por seres llamados Anunnaki. Estos textos no son una mitología vaga, sino relatos específicos con nombres, fechas, lugares y procedimientos. El registro arqueológico contiene estructuras y artefactos que desafían las explicaciones convencionales sobre las capacidades humanas antiguas. Nuestro propio ADN contiene anomalías que los genetistas tienen dificultades para explicar únicamente mediante la evolución natural. Y a nivel mundial, culturas separadas cuentan historias sorprendentemente similares sobre dioses del cielo, la creación, inundaciones catastróficas y la promesa del retorno. Nada de esto constituye una prueba absoluta. No tenemos un espécimen Anunnaki para examinar. No tenemos su tecnología para aplicar ingeniería inversa. No podemos demostrar definitivamente que el ADN humano fue modificado artificialmente en lugar de evolucionar naturalmente. Pero tenemos algo quizás más valioso. Tenemos patrones, consistencias, evidencia que no encaja con la narrativa oficial, pero que encaja notablemente con los relatos antiguos. La incómoda verdad es que podríamos ser exactamente lo que dicen las tablas. Una especie creada, diseñada para un propósito específico, limitada por diseño para mantenernos controlables, atrapados en ciclos de trabajo, sufrimiento y renacimiento que sirven a intereses ajenos a los nuestros. La evidencia no exige esta conclusión, pero sin duda la permite. Y si existe la más mínima posibilidad de que sea cierta, ¿no deberíamos investigar más en lugar de descartarla de plano? Pero esto es lo que importa más que si los Anunnaki fueron realmente reales. El marco que representan nos ayuda a ver nuestra realidad actual con mayor claridad. Ya sea que los antiguos extraterrestres nos hayan creado o no, vivimos en sistemas de control. Dedicamos nuestras vidas a enriquecer a otros. Vivimos en estados de miedo y división. Nuestro potencial está suprimido. Nuestra conciencia es limitada. Los detalles de quien estableció estos sistemas y cuándo importan menos que reconocer que existen y que tenemos el poder de cambiarlos. El conocimiento es el primer paso hacia la libertad. Comprender que estás en una prisión es necesario antes de poder escapar. Las tablillas antiguas, independientemente de su veracidad literal, ofrecen una perspectiva para examinar las estructuras de poder, los sistemas de control y las formas en que el potencial humano se ha visto sistemáticamente limitado a lo largo de la historia. Nos desafían a cuestionar la autoridad, a desconfiar de las narrativas oficiales y a considerar que la realidad podría ser mucho más extraña y compleja de lo que nos han enseñado. Las tablillas sumerias aún se están traduciendo. Miles permanecen intactas en los depósitos de museos. ¿Qué otras revelaciones se esconden en arcilla, esperando a que alguien lo suficientemente valiente las lea y comparta su contenido? Y lo que es más importante, ¿por qué ha habido tan poca urgencia por traducir y publicar estos textos? ¿Por qué ciertas tablillas desaparecen de los inventarios? ¿Por qué los académicos que investigan estos asuntos enfrentan consecuencias profesionales? ¿Qué temen que podamos descubrir? Quizás la pregunta más importante no sea lo que dicen las tablas sobre nuestro pasado. Quizás sea lo que revelan sobre nuestro presente y nuestro futuro potencial. Si fuimos creados limitados, ¿podemos trascender esas limitaciones? Si fuimos diseñados para servir, ¿podemos reclamar la soberanía? Si hemos estado atrapados en ciclos de control durante milenios, ¿podrá esta ser la generación que finalmente se libere? Las tablillas describen a la humanidad como una especie creada, pero también preservan algo que los creadores quizá no anticiparon. El conocimiento de nuestros propios orígenes. El reconocimiento de que somos más de lo que aparentamos. La peligrosa idea de que los prisioneros que comprenden sus cadenas ya están a medio camino de la libertad. La incómoda verdad no es solo que podríamos ser reclusos en una prisión planetaria. Es que somos reclusos que empezamos a recordar porque las puertas están cerradas y quién tiene las llaves. Y eso lo cambia todo. Gracias por acompañarme durante todo este viaje. Si esta información te resonó, si te generó preguntas que necesitas explorar más a fondo, entonces investiga por tu cuenta. Lee las tablas, examina la evidencia, cuestiona todo, incluso lo que he presentado aquí, porque la búsqueda de la verdad es la forma de liberarnos de cualquier sistema que intente controlarnos. Hasta la próxima,
Mantén la curiosidad, sigue cuestionando y recuerda que las mentiras más grandes suelen ser las que todos acuerdan no examinar con demasiado detenimiento.